Hola, hola, mi gente bonita. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Yo soy y les doy la bienvenida, con un abrazo virtual enorme, a un nuevo vídeo aquí en. ¡Qué emoción tenerlos otra vez por aquí! Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, un tema que ha estado dando vueltas en redes sociales y que sinceramente, me tiene completamente enganchada, Andercel y Kerem Bürsin. ¿Y es que quién no recuerda la magia que irradiaban juntos? Hoy vamos a sumergirnos en la pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿Andercel realmente quiere repetir un día con Kerem? ¿De dónde sale este rumor? ¿Hay algo de verdad detrás de todo esto? Prepárense para un viaje lleno de chismes, análisis y por supuesto muchísima especulación. Pero antes de empezar a desgranar este melón jugoso, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismecitos del mundo del espectáculo y quieren estar al tanto de todas las novedades, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les prometo que no se arrepentirán. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. Bueno. Andercel queriendo repetir un día con Kerem Bürsin. La sola idea es suficiente para revolucionar cualquier fandom. Para entender de dónde viene todo este revuelo, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, específicamente a la época dorada de Senkalkam, esa serie que nos robó el corazón a todos. ¿Recuerdan la química explosiva entre Eda y Serkan? Esa chispa traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real, una relación que nos hizo creer en los cuentos de hadas, al menos por un tiempo. Ande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Sus fotos juntos acumulaban millones de likes, sus apariciones públicas eran un evento mundial y sinceramente parecían vivir en una burbuja de amor y felicidad. Nos regalaron momentos icónicos, viajes increíbles y un montón de miradas cómplices que confirmaban lo que todos sospechábamos, estaban profundamente enamorados. Los vídeos de sus interacciones fuera del set se viralizaban al instante, analizados fotograma a fotograma por fans que buscaban la más mínima señal de afecto. Incluso crearon cuentas dedicadas a documentar cada detalle de su romance, desde el tipo de café que tomaban juntos hasta la marca de ropa que usaban al mismo tiempo, interpretándolo como una declaración de amor silenciosa. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan. Y la relación de Ande y Kerem llegó a su fin. La noticia fue un shock para muchos, un balde de agua fría para aquellos que veían en ellos la pareja perfecta. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, pero los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, agendas apretadas y, quizás, la presión mediática que rodeaba su relación. Algunos medios turcos incluso llegaron a especular sobre desacuerdos en cuanto a la dirección que debía tomar su carrera, con Ande inclinándose hacia proyectos más arriesgados y Kerem buscando consolidarse en un terreno más seguro. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Ande ha estado enfocada en su carrera, protagonizando nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha incursionado en proyectos de corte internacional, demostrando su versatilidad actoral y ganando reconocimiento fuera de su país. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando duro, explorando nuevos proyectos y demostrando su talento actoral. Ha aceptado roles que desafían su imagen previa, buscando expandir su rango interpretativo y alejarse del encasillamiento. Ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, pero ninguno ha confirmado una nueva relación formalmente. Los paparazzi han hecho su trabajo fotografiándolos en compañía de distintas personas, pero ni Ande ni Kerem han hecho declaraciones al respecto, manteniendo un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Entonces, ¿de dónde sale este rumor de que Ande quiere repetir un día con Kerem? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La fuente principal de esta especulación son, como siempre, las redes sociales. Fans obsesionados con la pareja, análisis exhaustivos de entrevistas antiguas, interpretaciones rebuscadas de mensajes subliminales en sus publicaciones, todo esto ha alimentado la teoría de que Ande y Kerem podrían no estar tan distanciados como creemos. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para los fans, divididos entre aquellos que aún sueñan con una reconciliación y aquellos que creen que es mejor que cada uno siga su propio camino. Los hashtags #Anker siguen siendo tendencia en Twitter, impulsados por los fervientes seguidores que buscan cualquier pista que pueda indicar un posible acercamiento.
Algunos fans señalan que Ande ha hecho comentarios sutiles en entrevistas recientes que podrían interpretarse como un anhelo por el pasado, por esa época en la que era feliz y estaba enamorada. Específicamente en una entrevista reciente, al preguntársele sobre los momentos más felices de su vida, Ande mencionó un tiempo de mucha conexión y alegría, sin especificar si se refería a su relación con Kerem, pero dejando la puerta abierta a la interpretación. Otros destacan que Ande y Kerem siguen siguiéndose en redes sociales, un detalle que, para algunos, es una prueba irrefutable de que todavía existe una conexión entre ellos. En la era digital, el acto de seguir o dejar de seguir a alguien se ha convertido en una declaración con peso, y el hecho de que Ande y Kerem mantengan ese vínculo virtual es visto como una señal de que no ha habido un corte total. También hay quienes argumentan que Ande nunca ha hablado mal de Kerem públicamente, lo cual, en el mundo del espectáculo, es algo bastante inusual cuando una relación termina. Esta falta de rencor, según algunos, es una señal de que Ande todavía siente algo por Kerem, o al menos, que guarda un buen recuerdo de su relación. A diferencia de otras rupturas mediáticas, donde las partes involucradas se lanzan dardos venenosos a través de la prensa, Ande y Kerem han mantenido un silencio respetuoso, evitando cualquier comentario que pueda dañar la imagen del otro. Pero seamos honestos, todo esto son solo especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial de que Ande Erçel quiera repetir un día con Kerem Bürsin. Todo lo que tenemos son rumores, interpretaciones y deseos de los fans. Incluso algunos medios han intentado contactar a representantes de ambos actores para obtener una declaración oficial, pero hasta el momento no han recibido respuesta, alimentando aún más el misterio. Sin embargo, hay algo innegable: el impacto que Ande y Kerem tuvieron en la cultura popular fue enorme. Su relación inspiró a muchos, nos hizo creer en el amor verdadero y nos regaló momentos inolvidables. Es comprensible que los fans sigan soñando con una reconciliación, con un reencuentro que les permita revivir esa magia que tanto disfrutaron. Su romance trascendió las fronteras de Turquía, conquistando corazones en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Asia, creando una comunidad global de fans que siguen manteniendo viva la esperanza de un reencuentro. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo la situación. ¿Por qué este rumor ha resonado tanto? Yo creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, como ya mencioné, la química entre Ande y Kerem era innegable. No era solo una cuestión de actuación, se notaba que había algo más, una conexión genuina que los hacía especiales. Esa química era palpable no solo en las escenas románticas, sino también en los momentos de comedia y drama, demostrando una conexión profunda y una gran complicidad. En segundo lugar, su relación se desarrolló en un contexto muy particular, en el auge de la serie Sen Kalkam. La serie fue un éxito mundial, y la relación de Ande y Kerem se convirtió en un atractivo adicional, una razón más para seguir la serie y apoyar a la pareja. El éxito de la serie catapultó a Ande y Kerem a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos de la cultura pop. Su relación se convirtió en parte integral de la narrativa de la serie, difuminando la línea entre la ficción y la realidad y creando una experiencia inmersiva para los espectadores. En tercer lugar, la forma en que Ande y Kerem manejaron su relación públicamente fue muy inteligente. Siempre se mostraron cariñosos, divertidos y auténticos, lo que los hizo aún más queridos por el público. No se escondieron de las cámaras, pero tampoco expusieron demasiado su intimidad, lo que generó un aura de misterio que alimentó la curiosidad de los fans. Su naturalidad y espontaneidad frente a las cámaras los diferenciaron de otras parejas del espectáculo, que a menudo son percibidas como artificiosas y calculadoras. Ahora bien, ¿es realmente posible una reconciliación? Esa es la pregunta del millón. Siendo realistas, las probabilidades parecen bajas. Ambos están enfocados en sus carreras, tienen vidas separadas y probablemente han superado su relación. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, nunca se puede decir nunca. Hemos visto reconciliaciones inesperadas, segundas oportunidades que nadie creía posibles. Parejas que se han separado durante años, incluso décadas, han vuelto a encontrarse y han retomado su relación donde la dejaron, demostrando que el amor puede ser más fuerte que el tiempo y la distancia. Además, hay que tener en cuenta que el tiempo cura todas las heridas. Es posible que Ande y Kerem, con el paso del tiempo, hayan madurado, hayan aprendido de sus errores y hayan llegado a la conclusión de que su relación valía la pena intentarlo de nuevo. El tiempo puede brindar perspectiva y ayudar a sanar viejas heridas, permitiendo que las personas vean las cosas con mayor claridad y aprecien lo que realmente importa.
También es importante considerar el factor nostalgia. A medida que pasa el tiempo, tendemos a recordar las cosas buenas y a olvidar las malas. Es posible que Andy y Kerem, al recordar su relación, solo recuerden los momentos felices y olviden las razones por las que se separaron. La memoria selectiva puede jugar un papel importante en la idealización del pasado, creando una imagen romántica y edulcorada de lo que fue. Pero, insisto, todo esto son solo conjeturas. La verdad es que nadie sabe lo que realmente pasa entre Andy y Kerem, excepto ellos mismos. Lo único que podemos hacer es seguir observando, seguir analizando sus movimientos y seguir soñando con una posible reconciliación. Y como buenos fans, seguir alimentando la esperanza de que un día, quizás, volvamos a ver a Anker juntos, felices y enamorados. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Ustedes creen que Hande Erçel realmente quiere repetir un día con Kerem Bürsin? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿O creen que es mejor que ambos sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Y hablando de opiniones, quiero recordarles que este vídeo es solo mi punto de vista sobre el tema. No pretendo tener la verdad absoluta ni juzgar a nadie. Simplemente quiero compartir mis pensamientos con ustedes y generar un debate constructivo. En conclusión, el rumor de que Hande Erçel quiere repetir un día con Kerem Bürsin es solo eso, un rumor. No hay ninguna confirmación oficial, pero la especulación ha resonado con fuerza en redes sociales debido a la innegable química que existió entre ambos, el impacto que tuvieron en la cultura popular y el deseo de los fans de revivir esa magia. Si habrá o no una reconciliación, solo el tiempo lo dirá. Pero hasta entonces seguiremos soñando y especulando. Pero lo que sí es cierto es que la historia de Hande y Kerem nos recuerda que el amor puede ser maravilloso, pero también complicado. Nos enseña que las relaciones pueden terminar, pero que los recuerdos permanecen. Y nos demuestra que a veces la realidad supera la ficción. Y que en el mundo del espectáculo todo es posible. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Recuerden que este canal está hecho con mucho amor y dedicación para ustedes. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre este tema. Quiero saber qué piensan. Y si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutarla. Así que sonrían, sean felices y nunca dejen de soñar. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.